Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos estudiando la parábola del sembrador, una parábola muy sencilla pero con enseñanzas importantes para nuestra vida cristiana. Esta parábola se encuentra en la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, los versículos del 1 al 9. Y también la puede encontrar en Marcos capítulo 4 del 1 al 9. En ambos pasajes encontrará básicamente la misma enseñanza, el mismo contenido. Nosotros estamos partiendo de la idea de que en esta parábola las cuatro personas representadas por los terrenos, los cuatro tipos de personas, han escuchado la palabra del reino. Hablamos de personas que han sido expuestas al mensaje de salvación, al llamado de rendición ante Cristo. El problema está en que no todos los que escuchan dan fruto. No todos los que oyen tienen un corazón dispuesto a rendirse a Cristo. Y ese es el problema al cual nos enfrentamos, que necesitamos la operación de Dios en nuestros corazones para que podamos creer verdaderamente en la palabra de Dios. Si usted hoy cree en Jesucristo, si usted es un creyente auténtico, es porque Dios le concedió el milagro de la nueva vida, de la regeneración. Así es que debe estar muy agradecido con nuestro Dios. Ahora bien, cuando consideramos las parábolas o esta parábola en sus diversos pasajes, tanto Mateo como Marcos, hay un detallito que no se nos debe escapar, y es que en ambos pasajes se nos dice que ese día, cuando Jesús contó esta parábola, mucha gente se le juntó. Mucha gente. No poquita, no un grupúsculo, sino una multitud. Y yo no sé si usted se pregunta, ¿qué tanto le importaban a Jesús las multitudes? ¿Qué tanto se impresionaba Jesús con la cantidad de gente que le seguía? Porque más de una vez lo vemos que Él no se sorprende por las multitudes. Las multitudes lo seguían porque querían ver milagros, porque querían pues que Él les diera ayuda. Alguna vez al Él multiplicar el pan, la multitud le siguió al otro día esperando que se repitiera la misma provisión de comida gratis. Y Jesús no está de ninguna manera impresionado por las multitudes. Él conoce los corazones. Y Él está principalmente proclamando un mensaje de rendición total a nivel de corazón. Así es que en este pasaje, Jesús está enseñando acerca de la palabra de Dios y a Él no le importa tanto la cantidad de gente que se le acerca. Él está interesado en algo más. Es importante porque para nosotros como iglesia debe servir la misma precaución. No deberíamos dejarnos llevar por el engaño que pueden representar los números, las multitudes, la popularidad. Si fuéramos un circo, pues entonces sí nos importaría mucho la cantidad de personas que se nos acercan. Esto implicaría un show que le gusta más a las personas y esto termina reflejándose en mayores ganancias para nuestro negocio. Así es que un circo está muy interesado en el número de personas. Si fuésemos políticos, estoy de acuerdo en que nos importen mucho las cantidades de adeptos que tengamos. Para un político más gente representa más votos y pues también representa fotos más bonitas, que es algo que le gusta mucho a los políticos. Pero nosotros como iglesia no estamos en el deseo ni de ganar popularidad ante el mundo, ni tampoco de tener mayores ganancias en términos económicos. Nuestro mensaje es un mensaje de salvación, de rendición y de entrega total a Jesucristo. Y es por eso que debemos tener cuidado con lo engañoso que pueden ser los números. Mira, tenemos que entender que hay personas que buscan a Dios solo de vez en cuando. Alguien me decía, pero pastor, está bonita Navidad porque Navidad es temporada alta para las iglesias. Y sabes, para mí como pastor, Navidad y Semana Santa, que podrían ser consideradas como temporadas altas para la iglesia, para mí representan una especie de conflicto de pensamientos. Porque por un lado, claro, me gusta ver a las personas acercarse a la iglesia y tener interés o cierto interés en la palabra de Dios. Pero también sería muy ingenuo si pensáramos que estas personas que solo en Navidad y Semana Santa
se acercan a la iglesia y llenan los templos, son personas que están creciendo verdaderamente en el camino de Jesucristo. No, sabemos que no es así. Por esa razón los números pueden ser engañosos, porque si le tomas una foto a tu iglesia en Navidad o en Semana Santa, podría parecer que la palabra de Dios está fuerte, está dando fruto. Mira cuánta persona ha venido a nuestro templo, ni siquiera cupimos, tuvimos que sacar las bancas extras. Sin embargo, todos sabemos que cuando pasan estas temporadas, para muchas personas pasa también su búsqueda de devoción. En verdad no era devoción, era solo un asunto de temporada. Tenemos en nuestra iglesia Príncipe de Paz un canal en Spotify. Si tú estás interesado en estudiar la palabra de Dios por este medio, pues te invito a que nos visites. Hoy consulté el número de personas que se han conectado a nuestro canal. Y vamos en 3,600, poquito más. Alguien podría decir, wow, 3,600 son muchas personas. Más si consideramos que la iglesia que tengo el gusto de pastorear es una iglesia pequeñita. 3,600 personas son muchas personas. Pero sería ingenuo de mi parte pensar que hemos realmente alcanzado a 3,600 personas. 3,600 personas han venido a Cristo. No, 3,600 personas le han dado like a una página. A lo mejor lo han compartido. Muchos lo han escuchado de principio a fin. Pero lo importante no es cuántos escuchan, lo importante no es cuántos le dan like a un mensaje, lo importante es cuántos rinden su vida en verdadero sometimiento al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Por esa razón debemos tener cuidado con el engaño de los números, porque la iglesia no es ni un circo ni un gremio. La iglesia no anda buscando votos ni la popularidad ante el mundo, ni tampoco estamos produciendo entretenimiento para que las personas simplemente se conecten con una experiencia. Estamos en la tarea de proclamar el Evangelio de salvación que nos llama a arrepentirnos en la esperanza de que Cristo Jesús nos puede librar de la ira y de la condenación. Y cuando hablamos de esto, los números son un asunto secundario. Lo que importa es el fruto, que sea auténtico. Así es que debemos considerar tanto la parábola del sembrador junto con todo lo que Jesús llegó a enseñar. En Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14, Jesús habló en términos muy semejantes respecto a dos tipos de vida. Una vida caracterizada por un camino ancho, espacioso, otra vida caracterizada por caminar en un camino angosto, andar en una senda bastante estrecha. Dice Jesús que en el camino ancho hay muchos, pero en el camino angosto hay pocos. Pocos son los que lo hallan. Estamos hablando de las cantidades. ¿Te das cuenta que Jesús no está muy entusiasmado por las cantidades? Ancho es el camino que lleva a perdición. Angosto es el camino que lleva a salvación. Y pocos son los que lo hallan. No estoy diciendo que no quisiéramos que se salven más personas, pero cuando hacemos una comparación entre cuántas personas viven sin Cristo y cuántas personas viven en el Evangelio, la comparación nos dice que hay más personas lejos del Señor que en verdadera devoción a Jesucristo. En este camino ancho entrarían las personas representadas en la parábola del sembrador por el camino, por las piedras y por los espinos. Este es el camino por el cual andan tanto los endurecidos, representados por el camino, como aquellos que están afanados por los asuntos temporales, representados por las espinas, y aquellos que dan una muestra de aparente devoción, como los que hoy vamos a considerar que son los que fueron sembrados entre pedregales. Por otro lado, solo aquellos que representan la buena tierra, aquellos donde da fruto la palabra, están andando por el camino angosto. Por eso debemos ser muy precavidos en no irnos con las apariencias y no sorprendernos por las cantidades. Pensemos en el camino, en el terreno número 2, el terreno de los pedregales. La semilla cae y temporalmente parece que da fruto, pero hay tanta piedra en ese terreno que no puede crecer, que no puede echar raíz.
Es muy semejante al terreno de muchos hogares aquí en la península. Si usted quiere sembrar un jardín, si usted quiere tener sus plantitas, no puede simplemente tirar las semillas y ya. Nuestro terreno tiende a ser muy pedregoso. Hay que limpiarlo, hay que abonarlo. A lo mejor hay hasta que conseguir buena tierra, porque la tierra no es buena por naturaleza. Bueno, pues ese es el terreno que nos dice Marcos 4 del 5 al 6, que representa a estas personas. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Es muy sencilla la comparación. Es algo de la vida cotidiana. Un terreno que está más lleno de piedras que de tierra buena. Puedes sembrar algo allí y a lo mejor va a brotar tantito, pero será tan poca su raíz que apenas salga el sol se va a secar. Va a durar poquito. Y podríamos decir que este terreno representa el tipo de cristianismo que muchas personas tratan de vivir. Un cristianismo de apariencias, pero sin raíz y al mismo tiempo sin duración. Un cristianismo de solo facha, de solo maquillaje, pero no de verdaderas convicciones, no de raíces profundas en la palabra y en la fe en Jesucristo. Debemos tener cuidado porque de ninguna manera estas personas terminan bien. La explicación que da Jesús en Marcos 4 del 16 al 17 es que estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, ¿notas? Ellos oyeron. Al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. He ahí la explicación. Personas que escuchan y al momento hay gozo y hay un aparente crecimiento, pero es nulo, ya que no hay raíz profunda y que al venir las pruebas, ellos son desarraigados, se secan, se pierden. Hemos de considerar por qué es peligroso este tipo de vida, una vida de apariencia, una vida de solo maquillaje, al estilo del cristiano, una máscara, pero no una realidad. Y el problema está en que estas personas están viviendo de impulsos, pero sin duración. Como las personas que buscan a Dios en temporada alta. Es Navidad, es Semana Santa, o tengo problemas, me quedé sin empleo, me enfermé, me contagié de algo feo, y entonces sí busco a Dios. Son personas que viven temporalmente en Cristo. En realidad no viven, aparentan. Se dejan llevar por los impulsos, pero no hay duración, no hay permanencia. Debemos tener cuidado con eso, porque la vida cristiana no es una vida de impulsos. Cristo no nos llama a buscarle por temporadas. Cristo no nos llama a buscarle en cierto momento de nuestra vida. Cristo no nos llama a una entrega en abonos o en parcialidades. Él demanda una entrega total, absoluta, estando dispuestos incluso a dejarlo todo con tal de seguir a Cristo. Otro problema de estas personas y de esta vida de cristianismo de apariencia es la emoción sin raíz. Un problema muy común es que muchas personas están buscando una experiencia emocional. Y muchas iglesias han caído en este error, fíjese, de pensar que lo importante es hacer sentir bien a las personas. Construir una especie de show donde las personas se sientan motivadas, donde las personas salgan alegres. Y muchas veces por esto mismo se evaden asuntos que podrían hacer sentir mal a las personas. No se habla de pecado, no se habla de juicio de Dios, no se habla de la ira de Dios, no se confronta a las personas con la realidad de una vida sin Cristo, porque no queremos que se desanimen y no queremos que salgan achicopalados, queremos que salgan con los ánimos hasta arriba, queremos que salgan bien emocionados. Pues mire, si lo que alguien está buscando es una religión donde termines sintiéndote bien, debo decirte que el cristianismo no es lo que necesitas. Necesitas un coaching motivacional. Necesitas a lo mejor un circo para reírte un rato. Pero el cristianismo no es
el lugar donde vas a encontrar emociones intensas. Por supuesto que vas a encontrar salvación y perdón de pecados, pero la vida cristiana no es una vida de emociones. Estas personas, representadas por el terreno de los pedregales, se emocionan. Al momento hay gozo, pero no hay raíz. Y si no hay raíz, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando vengan las dificultades, se va a mostrar el calibre de esa fe, que era escuálida, que era enclenque. Un problema más de este cristianismo de apariencia es el compromiso sin cotización. El pasaje dice que estas personas al momento reciben con gozo la palabra, pero llegan los problemas y entonces se bajan, tiran la toalla. No calcularon el costo. Cuando usted y yo contratamos un servicio, pedimos una cotización, porque queremos saber en cuánto nos va a salir, cuánto nos va a costar, a qué tendremos que renunciar para poder aforar ese gasto. Y yo no estoy diciendo que la salvación cueste, la salvación es gratuita, es por gracia por medio de la fe, pero la salvación implica enfrentar ciertas adversidades, estar preparados para privaciones. Cristo no dijo de ninguna manera que la vida cristiana estaría ausente de pruebas y dificultades. Y si alguien le predicó a usted un cristianismo donde todas sus deudas se iban a quedar saldadas, donde a usted se le iban a sanar todas sus enfermedades, donde usted iba a vivir como en un jardín de rosas toda su vida, me temo que le predicaron un falso evangelio. El evangelio de Cristo no es un evangelio que nos llame a una vida cómoda. Es un evangelio que nos llama a salvación, pero que nos advierte que en el mundo tendremos aflicción. Así es que debemos considerar lo importante que es darnos cuenta de que el cristianismo no es un asunto de aparentar, no es un asunto de buscar de vez en cuando a Dios, no es un asunto de emocionarnos de vez en cuando, ni mucho menos de decirle sí a Cristo sin considerar el costo. Cristo dejó en claro que todo aquel que quería seguirle debía tomar su cruz, debía renunciar a sí mismo, y entonces debía saber que la vida cristiana a lo mejor tendría sus luchas, pero en todas ellas seríamos más que vencedores. He aquí lo que nosotros estamos llamados. Este pasaje nos hace un llamado a la responsabilidad. Como iglesia, debemos hacernos responsables del mensaje que predicamos. No estamos predicando un mensaje motivacional. Estamos predicando un mensaje que ofrece salvación, sí, pero que demanda rendición. Una rendición total. No estamos predicando un mensaje que va a hacer sentir bien a las personas. Muchas veces este mensaje de salvación es un mensaje de confrontación, porque nos dice nuestra realidad, nos dice que somos pecadores, nos dice que estamos engañados, nos dice que hemos perdido el tiempo. Y es necesario que hablemos de estas realidades para que entonces el Evangelio se vuelva tan dulce, tan bueno y tan esencial como solamente el Evangelio de Cristo es. El Evangelio es un Evangelio de salvación, pero es un Evangelio que nos llama a confrontar con la realidad a las personas y a nosotros mismos. Así es que hagámonos responsables del Evangelio que predicamos. No lo podemos diluir y no podemos suavizar las palabras de Cristo Jesús. Tenemos que predicar la gloria, pero también la cruz. Tenemos que predicar la salvación, pero también la santificación. Tenemos que hablar del cielo sin olvidarnos de que hay un infierno para todos los que rechazan a Cristo. Y esto mismo nos lleva a tener precaución. Este es un llamado también a la precaución. Tenga cuidado con dejarse llevar solo por las emociones. Tenga cuidado con pensar que un mensaje es bonito solo porque suena bien. Pensar que un mensaje es bíblico solo porque le hace sentir bien a las personas. Tenga cuidado con vivir por las emociones. Las emociones son muy traicioneras. Y la vida cristiana no depende de nuestras emociones. Vamos a enfrentar aflicción, vamos a enfrentar temor, vamos a enfrentar también a veces cierta decadencia, pero en todo eso el Señor Jesús es quien nos sostiene. Nuestra vida debe estar arraigada y cada vez con mayor confianza en la palabra del Señor, con convicciones cada vez más firmes en el Evangelio de Cristo.
Tenga cuidado en no dejarse llevar ni por las emociones, ni tampoco caer en la trampa de las apariencias. No aparentemos el cristianismo, vivamos en Cristo Jesús, un cristianismo auténtico, y seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y asimismo, procedamos a la madurez. Este es un llamado a la madurez, porque si es posible que las personas temporalmente parezca que están dando fruto, temporalmente parezca que están creciendo, pero en realidad solo están en un terreno pedregoso donde no hay raíz profunda y donde no van a poder soportar las pruebas, entonces lo que usted y yo necesitamos es madurar, perseverar, crecer en Cristo. Es Pablo el que le advierte a los hermanos que en esta carrera no se trata de participar, sino de ganarnos el premio, de llegar al final. Es Pablo también el que le dice a los hermanos en Éfeso que no deberíamos quedarnos en ser niños enclenques, que no pueden caminar y sostenerse sobre sus propios pies, sino que debemos proceder a la madurez, dejando lo fluctuante para estar firmes hasta que todos lleguemos a la plenitud. Este es un llamado a la madurez entonces. El Señor quiere una iglesia madura, una iglesia cuyos miembros permanezcan firmes, sea cual sea la situación en que se encuentren. Nosotros necesitamos entender que los números no son tan importantes para Dios. Los números no sorprendían a Jesucristo. Él miraba los corazones y Él espera que nosotros tengamos un corazón afirmado en su palabra. Tengamos cuidado con el mensaje que proclamamos. Tengamos cuidado también con no dejarnos llevar ni por las emociones ni por las apariencias. Procedamos a la madurez. Pidámosle a Dios que nos lleve a ser maduros y entonces demos gracias por aquel que hace posible que los corazones duros vengan al conocimiento de Cristo y se arrepientan, y que las personas que viven de apariencias se despojen de las máscaras y vengan en verdadero arrepentimiento a Cristo. Nosotros éramos eso antes de que el Evangelio hiciera efecto en nosotros. Éramos personas duras que nos conformábamos con las apariencias, pero no queremos más de eso. Si el Evangelio de Cristo ha entrado con todo su poder a nuestros corazones, tenemos que permanecer arraigados y cimentados en toda fe, en toda confianza y en toda perseverancia en Cristo. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde.